Buenas noches, mi nombre es Magali Caiz, estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPEN. El día de hoy contamos con la grata presencia de la señora Rosario Guzmán y el estudiante Luis Felipe Amaguaño. El objetivo de la entrevista es que mediante la aplicación de la amnesis y la aplicación de competencias interpersonales familiares, conocer el tipo de relación y el tipo de apego que hay entre los padres e hijos y viceversa, de hijo a padres. Señora Rosario Guzmán, ¿me puede ayudar con los siguientes datos? Datos de su hijo. Edad, 12 años, número de hermanos. 4, Su hijo es el número, cuarto. nombre de su hijo. Caiza, ¿cómo es? Luis Felipe. El centro educativo. El nombre del centro educativo. Leonardo Maldonado Pérez. Grado, Octavo año. datos familiares del padre. Profesión, en Mm, nivel de estudios. Ninguno empezó educación básica, pero no terminó. Educación básica, graduado escolar, graduado en educación básica. secundaria. No, pues educación, ¿cómo sería? De la escuela nomás. Primaria, ¿no? Trabaja, sí, no. Sí, ¿En qué trabaja? trabaja de chofer. Datos de la madre. Profesión, niveles de estudio, ninguno. Empezó educación básica, pero no la terminó. Igual, primaria. Trabaja, sí, no. Sí, ¿En qué trabaja? como es negocio propio. Situación familiar. Sin problemas destacables, los padres están separados o divorciados, padre o madre ha fallecido, tienen graves dificultades económicas. Em, como es unión libre. Familiar. Sin problemas destacables, los padres separados o divorciados, padre o madre fallecido, tiene graves dificultades económicas. Sin problema. Convive con abuelos, No, con tíos. no, Grado de conocimiento del centro escolar. ¿Conoce al director? Sí, no. sí, ¿Conoce al jefe de estudios? Sí, 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 no. Sí. sí, ¿Conoce al tutor de su hijo? sí, Durante este curso ha hablado con el tutor. sí. ¿En cuántas ocasiones? ¿Por qué motivo o razones? Eh, por, por saber de la conducta, por, por notas, eh, sí, por esos dos motivos, más por Ya. saber cómo se encuentra. ¿Conoce las normas de funcionamiento del centro educativo? Sí, no. Sí, ¿Las horas de visita conoce? sí, ¿Las horas de tutoría? también, Rendimiento escolar de su hijo. ¿Ayuda a su hijo a realizar la tarea de clase? Opciones: siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca o nunca. algunas veces, Si usted no ayuda a su hijo o solo le hace en algunas ocasiones, ¿cuáles las dos opciones? No puedo ayudar a mi hijo con la tarea porque no tiene tiempo, no puede supervisar la tarea porque no tiene tiempo, no tiene los conocimientos necesarios para ayudarle. Va a una academia y allí hace la tarea, se muestra responsable con la tarea que tiene que realizar a diario, no necesita su ayuda. yo no le puedo dar mucha ayuda porque por falta de conocimiento. Si su hijo no hace la tarea o le resulta difícil que la haga, las decisiones que suele adoptar son castigarle, opciones: siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca o nunca. Casi nunca.
sermonear, regañar, criticarle, opciones siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca o nunca. Siempre. Sí. Obligarle a estudiar, siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca o nunca. Siempre. Animarle con posibles premios si hace sus tareas, siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca o nunca. Algunas veces. Dialogar con él y hacerle entrar en razón, siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca o nunca. Mm, Casi siempre. Las decisiones sobre qué hacer en relación con el problema de las tareas escolares normalmente los toman el padre, la madre, ambos, otros miembros de la familia o Los nadie. dos. Ah. Los dos. Nivel de conocimiento sobre su hijo. ¿Cree que lo conoce bien? Mucho, bastante, algo, casi nada o nada. Bastante. Habla diario con él sobre cómo le ha ido en el día en el colegio. Siempre, Sí. casi siempre, algunas veces. Siempre. Habla diario con él sobre los temas variados. Siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca o nunca. Bastante. Habla con él a diario sobre los temas variados. Siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca o nunca. Siempre. Su hijo suele hablar con usted sobre aquellos aspectos que le preocupan. Siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca o nunca. Casi siempre. En casa es comunicativo. Siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca o nunca. Siempre. Me cuentan las cosas que le ocurren en clase. Siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca o nunca. Algunas veces. Si mi hijo tiene un problema con un compañero de clase, trato de ayudarle a solucionar su problema. Opciones. Hablo con la profesora o el profesor, hablo con los padres sobre el problema con los niños, hablo con el compañero, no hago nada, son cosas de niños. ¿Qué hace? Hablo, hablo con los profesores. Relación del alumno con el centro de su clase. Mi hijo se encuentra a gusto en el centro, mucho, bastante, normal, poco, muy poco. Mucho. Mi hijo se encuentra satisfecho en su clase, mucho, bastante, normal, poco, muy poco. Mm, ¿Cómo dirían? Poco. Ya. Mi hijo tiene amigos en su clase, muchos, más de 8, bastantes, entre 5 y 7, normal de 3 a 4, pocos 2, muy pocos menos de 2. De 3 a 4. Conozco a los amigos de mi hijo, a todos, a la mayoría, a algunos, a pocos, a ninguno. A pocos. La relación de mi hijo con el profesorado, en especial con el tutor, es muy buena, buena, normal, regular o mala. Normal. Hábitos, normas de conducta en la familia y habilidades sociales. Las personas que ejercen influencia sobre la educación de mi hijo son, va a responder con sí y no. Padre, Sí. madre, Sí. hermanos mayores, Sí. abuelos, No. otros familiares. No. En cuanto a la educación de mi hijo, tanto el padre como la madre estamos de acuerdo con lo que hay que hacer. Opciones siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca o nunca. Siempre. Mi forma de actuar como padre o madre con mi hijo es, normalmente suelo elogiar cualquier comportamiento adecuado que haga mi hijo, siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca o nunca. Algunas veces. Cuando mi hijo no hace lo que yo le digo, suelo reaccionar gritando y enfadándome. Opciones siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca o nunca. Algunas veces.
Siempre espero que mi hijo me obedezca, aunque si no me hace caso termino por ignorarlo. Siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca o nunca. Algunas veces. Mi hijo siempre se sale con la suya y por no enfadarme termino haciendo lo que él quiere. Siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca o nunca. Casi nunca. En mi caso mando yo. Si no hacen lo que yo digo, mis hijos saben lo que les espera. Castigo o gritos. Siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca o nunca. Mm, Casi nunca. Hay días que no les paso ni una, pero en otras ocasiones les dejo que hagan lo que quieran. Depende del día. Siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca o nunca. Algunas veces. Para que no le pase mal ni se ponga triste, yo le hago las cosas que me dice que le cuestan, porque me da pena que sufra. Siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca o nunca. Casi nunca. Convivencia en el hogar. Existen normas claras sobre el funcionamiento de la convivencia en casa, horarios, reglas, comportamientos. Siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca o nunca. Algunas veces. En la semana nos reunimos toda la familia al menos una hora para estar juntos y hacer cosas en común. Siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca o nunca. Casi siempre. En temas de interés familiar, la opinión de nuestros hijos para tomar una decisión final es tenida en cuenta. Siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca o nunca. Casi nunca. En casa, hay reparto de responsabilidades que cada uno debe cumplir para que todo vaya bien. Siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca o nunca. Casi siempre. ¿Con qué frecuencia se producen estas situaciones en su casa? Peleas entre los hermanos. Siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca o nunca. Casi nunca. Cada hijo hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca o nunca. Casi siempre. Obedecer y respetar las decisiones de los padres. Siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca o nunca. Algunas veces. Colaboración en las tareas domésticas. Siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca o nunca. Algunas veces. Cumplir las normas de funcionamiento. Siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca o nunca. Algunas veces. Respeto en el trato y comunicación con los padres. Sí. Siempre, casi siempre. Mm, sí, siempre. Actitudes y comportamientos positivos. Siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca o nunca. Casi siempre. Llegar tarde sin permiso. Siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca o nunca. Algunas veces. Ir con amigos que nos gustan poco. Siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca o nunca. Casi nunca. Listo, señora Rosario Guzmán, le agradezco su participación. Muy bien, estimado estudiante Luis Felipe Magueño, ¿me puede ayudar con las competencias interpersonales familiares? Vínculo de hijo a madre. Quiero a mi madre muchísimo, mucho, poco o nada. Muchísimo. Cuento con ella muchísimo, mucho, poco o nada. Poco. Creo conocerla muchísimo, mucho, poco o nada. Poco. Le hablo muchísimo, mucho, poco o nada. Muchísimo. Jugamos muchísimo, mucho, poco o nada. Nada. En casa le ayudo muchísimo, mucho, poco o nada. Poco. Es la mejor madre, siempre, casi siempre, a veces o nunca. Casi siempre. Noto cuando está triste, siempre, casi siempre, a veces o nunca. Siempre. Noto cuando tiene problemas, siempre, casi siempre, a veces o nunca. Siempre. Nuestra relación es excelente,
siempre, casi siempre, a veces o nunca. Siempre. Vínculo de hijo a padre. Quiero a mi padre muchísimo, mucho, poco, nada. Muchísimo. ¿Cuentas con él? Muchísimo, mucho, poco, nada. Poco. Creo conocerlo. Muchísimo, mucho, poco, nada. Poco. Hablamos. Muchísimo, mucho, poco, nada. Muchísimo. Jugamos. Muchísimo, mucho, poco, nada. Poco. En la casa le ayudo. Muchísimo, mucho, poco, nada. Nada. Es el mejor padre. Siempre, casi siempre, a veces, nunca. Casi siempre. Sé cuando está triste. Siempre, casi siempre, a veces, nunca. A veces. Nota cuando tiene problemas. Siempre, casi siempre, a veces o nunca. Siempre. Nuestra relación es excelente. Siempre, casi siempre, a veces o nunca. Siempre. Vínculo de hermanos. De hermano a hermano. Quiero a mis hermanos muchísimo, mucho, poco, nada. Muchísimo. Sé que cuento con ellos. Muchísimo, mucho, poco, nada. Poco. Creo conocerlos muchísimo, mucho, poco, nada. Nada. Le cuento mis cosas muchísimo, mucho, poco, nada. Muchísimo. Jugamos muchísimo, mucho, poco, nada. Muchísimo. Les ayudo muchísimo, mucho, poco, nada. Poco. Son los mejores hermanos. Siempre, casi siempre, a veces, nunca. Percibo cuando están tristes. Siempre, casi siempre, a veces o nunca. Siempre. Noto cuando tienen problemas. Siempre, casi siempre, a veces o nunca. A veces. Nuestra relación es excelente. Siempre, casi siempre, a veces o nunca. Casi siempre. En mi casa estoy solo, feliz, contento, a disgusto, tranquilo, aburrido, acompañado, intranquilo, triste o a gusto. Solo y aburrido. Mis padres son cariñosos, fríos, regañadores, cercanos, tristes, alegres, amables, buena gente, distantes o furiosos. Alegres. Eso sería todo por la entrevista de hoy. Agradezco su presencia para participar en esta entrevista, mi estimada señora Rosario Guzmán y mi estimado estudiante Luis Felipe Amaguán. Muchas gracias. Gracias a usted.